Muy buenos días, muchachos. Es un gusto en esta clase tratar un tema nuevo con ustedes. Sí, el tema que vamos a ver el día de hoy es medidas de tendencia central. Nosotros sabemos que dentro de las actividades de un emprendedor es realizar la investigación de mercados. Cuando realiza la investigación de mercados se obtiene datos a través de una encuesta, a través de un focus group, a través de cualquier técnica de recolección de datos que haya aplicado. La clase anterior aprendimos que esos datos se los puede representar de forma gráfica para así tener información que le sirva al emprendedor para tomar decisiones. Aparte de esa información que nos dan los gráficos, también el emprendedor puede hacer uso de varias herramientas como son las medidas de tendencia central. ¿Sí? Entonces vamos a definir qué son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, como le dije, son herramientas que va a permitir analizar el conjunto de datos que el emprendedor ha obtenido luego de aplicar una investigación de mercados. ¿Sí? Entonces, analiza un conjunto de datos. Ahora, para analizar este conjunto de datos hay distintos tipos de herramientas y las más básicas son las tres que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar la media, vamos a estudiar la mediana y la moda, ¿sí? Estas medidas de tendencia central las vamos a estudiar, pero en datos no agrupados, ¿sí? Entonces, continuamos, queridos alumnos. Iniciamos con la primera, que es la media. Primero vamos a definir qué es la media. ¿Sí? Muchos de estos términos ya son conocidos por nosotros porque lo hemos aplicado en algunos casos desde la escuelita, ¿no es cierto? La media es el valor promedio de un conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, siempre cuando se interprete la media, tiene que ir acompañado con la palabra promedio. ¿Sí? Para calcular la media se aplica una fórmula. La fórmula es la siguiente, donde nos dice que la media está representada por este icono, ¿sí? Y es igual a la sumatoria de los datos dividido para el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces repetimos, la sumatoria de X, ¿sí? Que en este caso sería la sumatoria de todos los datos dividido para el tamaño de la muestra. Vamos a aplicar un ejemplo para ver cómo se calcula y se interpreta la media. ¿Sí? Tenemos aquí el ejemplo donde nos dice las edades de 8 niños que van a una fiesta son los siguientes. Hallar la edad media, ¿sí? Entonces, para calcular la media, aplicamos esta fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Como nos dice que es la sumatoria de todos los datos, vamos entonces a sumar los datos que nos da el ejercicio. Sería 2 más 2 más 3 más 5 más 7 más 7 más 9 y más 10. ¿Sí? Y dividido, ¿sí? Dividido para el tamaño de la muestra. Ahora, ¿cómo sé cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es el número de datos que nos plantea el ejercicio. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, como tengo 8 datos, el tamaño de mi muestra será 8. Bien, una vez que hayamos aplicado ya la fórmula, ¿sí? Usando nuestra calculadora, vamos a ver cuánto es la sumatoria de todos esos
datos. ¿Sí? Y la sumatoria de esos datos me da 45 sobre el tamaño de la muestra, que es 8. Entonces dividimos 45 para 8 y nos dará como resultado 5,63. Bien, ¿qué significa este 5,63? Es importante la interpretación. Las edades, ¿sí? Las edades que los 8 niños que han ido a la fiesta, su media es de 5,63. Entonces, ¿cómo interpreto? La edad promedio, recuerde que nunca puede faltar este término promedio, la edad promedio de los niños que asistieron a la fiesta es de 5 años. ¿Sí? 5 años. O si no, yo puedo redondear, ¿sí? Como estoy hablando de la edad promedio, de 6 años, ¿sí? Redondeando. Entonces, esa sería nuestra interpretación. Vamos a ver nuestra segunda medida de tendencia central, que es la mediana. En el caso de la mediana, el concepto nos dice que la mediana es el valor central de un conjunto de datos, es decir, el valor que se ubica en la mitad de un conjunto de datos. ¿Cómo calculamos la mediana? Hay que seguir dos pasos. Primero, ordenamos los datos, ya sea de forma ascendente o descendente. Y segundo, identificamos el valor central. Vamos a continuar con el mismo ejercicio, ¿sí? Que era las edades de los 8 niños que asistieron a una fiesta. Entonces, el primer paso nos dice que debemos ordenar los datos, sea de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, vamos a ordenar estos datos, ¿sí? El número más pequeño, voy a ir de menor a mayor. El número más pequeño es 2, seguido por otro 2, seguido por el 3, seguido por el 5, seguido por el 7, por otro 7, por un 9 y por un 10. En este caso, los datos en el ejercicio original están ordenados, pero no siempre van a estar ordenados. Entonces, nos toca a nosotros ordenar, ¿sí? En este caso, de menor a mayor. Entonces, ya hicimos el primer paso, que es ordenar los datos. Vamos al segundo paso, identificar el valor central. ¿Cómo identifico el valor central? ¿Sí? Tachando los datos uno a uno. Por ejemplo, tacho aquí el 2, tacho este lado el 10, tacho aquí el 2, tacho este lado el 9, tacho el 3, tacho este lado el 7. Y nos damos cuenta que en el medio, ¿sí? Nos quedan dos datos. ¿Cómo sé cuál es el valor central? Tengo que sacar el promedio, ¿sí? De estos dos datos. Es decir, 5 más 7 dividido para 2. Y la respuesta es 6. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería nuestra interpretación? La edad media
de los niños que asisten a una fiesta es de 6 años, ¿sí? La media y la mediana siempre guardan una relación muy directa. ¿Qué significa esto? Que casi entre la media y la mediana van a salir las mismas respuestas, ¿sí? Si nosotros recordamos la media en el ejemplo de la diapositiva anterior, también nos salió 5,6, que redondeándole llegaba a 6. Y como podemos observar, en este caso la mediana sale con un valor casi similar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el conjunto de datos en el ejercicio anterior, en la diapositiva anterior, los datos eran 8, era un número par? Pero ¿qué pasaría cuando el número de datos no es par, es impar? En este caso, 9. Yo le he aumentado, al ejercicio anterior le he aumentado un número 6 para tener justamente 9 datos, ¿sí? Entonces, hacemos los mismos pasos, ¿sí? Ordenar, en este caso, 5, luego vendría 6 y 10. Entonces ya tenemos ordenados los 9 datos. Como ya ordenamos, ahora vamos a identificar el valor central. Tachamos a un lado y tachamos al otro. Y hacemos el mismo proceso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nos queda que el valor central, el valor de la mediana, es de 6. ¿Sí? Entonces, eso es cuando el tamaño de la muestra es un número impar. En cambio, cuando es par, nos va a quedar 2 datos aquí. Y cuando nos quedan esos 2 datos, tenemos que sacar el promedio entre los dos. La tercera medida de tendencia central es la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. O dicho de otras palabras, es el dato que tiene mayor frecuencia. ¿Sí? Vamos a continuar con el ejemplo de los niños. Para hacer o encontrar la moda, primero tenemos que hacer una tabla en donde vamos a anotar los datos y su respectiva frecuencia. Entonces, dentro de los datos, nosotros teníamos al número 2, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 9 años y 10 años, ¿sí? La frecuencia es el número de veces que se repite este dato. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces se repite el 2? 2 veces. Entonces, la frecuencia será 2. Siguiente dato. El 3 se repite una vez. Entonces, frecuencia 1. El 5 se repite una vez. Frecuencia 1. El 7 se repite 2 veces. Frecuencia 2. El 9 se repite una vez. Y el 10 también se repite una vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué frecuencia o cuál dato es el que tiene más frecuencia? Si nosotros observamos, el dato que tiene mayor frecuencia es el 2 de 2 años y el 7. Los dos tienen
la misma frecuencia, 2, 2. Entonces, en este caso podemos decir que en este ejercicio tenemos, voy a escribir acá abajito, en este ejercicio hemos encontrado una moda bimodal. Bimodal, que es de 2 y 7 años. ¿Sí? Entonces, la bimodal, que es de 2 y 7 años. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes sepan que en la moda va a haber 3 tipos de moda: el unimodal, el bimodal y el multimodal. ¿Cuándo es unimodal? Cuando hay una sola moda. Bimodal, cuando hay 2 modas, como vimos en el ejercicio anterior. Y multimodal, cuando hay más de 2 modas. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo más relacionado a la parte empresarial. Como podemos ver aquí, dice: una auditoría realizada a una empresa que fabrica autos registró los siguientes datos sobre el número mensual de accidentes de trabajo. ¿Sí? Es importante siempre en el ejercicio identificar primerito la variable. ¿Cuál es la variable de este ejercicio? ¿Sí? Recuerde que la variable es el objeto de estudio. ¿Qué se ha estudiado en esta auditoría? ¿Sí? Lo que se ha estudiado en esta auditoría es el número de accidentes de trabajo. ¿Sí? El número mensual de accidentes de trabajo. Entonces, ese es el objeto de estudio. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la media. Para calcular la media, recuerde que aplicábamos una fórmula que era la sumatoria de todos los datos dividido para el tamaño de la muestra. Entonces vamos a aplicar esa fórmula. Y tenemos la sumatoria de todos los datos, que en este caso sería 1 más 3 más 4 más 2 más 2 más 6 más 7 más 2 más 0 y más 1. Dividido para el tamaño de la muestra. ¿Cómo sacamos el tamaño de la muestra? Contando cuántas observaciones o cuántos datos hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Entonces, nuestro tamaño de la muestra es 11. Una vez que apliquemos estos datos en nuestra calculadora, vamos a obtener el siguiente resultado. Y el resultado de la sumatoria es 33 dividido para 11. Entonces, aplicando esta operación en la calculadora, me va a dar la respuesta de 3. ¿Cómo interpreto esto? La interpretación sería: en la empresa, el número el número promedio, recuerden no olvidarse nunca de esta palabra, el número promedio de accidentes de trabajo mensual es de 3. ¿Sí? En la empresa el número promedio de accidentes de trabajo mensual es de 3. ¿Para qué le sirve al emprendedor esta información? Imagínense que en su empresa al mes ocurren 3 accidentes de trabajo. Ya como emprendedor tenemos que analizar qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Tal vez los trabajadores son muy imprudentes, tal vez no existen políticas o normas de seguridad muy claras.
Quizás el accidente de trabajo se da por la mala manipulación de las maquinarias. Entonces, toda esta información le permite al emprendedor tener un argumento para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de analizar los datos. Bien, ahora con estos mismos datos de la fábrica, vamos a trabajar con la mediana. Recuerde, el primer paso de la mediana era ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, voy a ir ordenando. Entonces, he ordenado 0. Hay 2 veces el 1, ¿sí? Hay 2 veces el 1. Hay 2 veces el 2, una vez el 3, una vez el 4, una vez el 5, una vez el 6 y una vez el número 7. Una vez que ya ordenábamos, recuerde que vamos tachando un número de cada lado. Una vez que se ha tachado, nos damos cuenta de que en el centro de los datos nos han quedado 2 valores. Recuerde lo que teníamos que hacer. Lo que teníamos que hacer era sacar el valor promedio de esos 2. ¿Sí? Una vez que sacamos el promedio, nos quedaría x igual a 2 más 3 dividido para 2, que nos da como resultado 2.5. Si nosotros redondeamos, nos da 3. Recuerde lo que le había dicho en el ejercicio anterior, la media en la mayoría de las ocasiones nos da un valor similar al de la mediana, ¿sí? Entonces, igual, ¿cómo interpretaríamos este dato? El valor central del conjunto de datos es de 3 accidentes de trabajo mensuales. Sí, el valor central del conjunto de datos es de 3 accidentes de trabajo mensuales. Y nos queda pendiente entonces ahorita el cálculo de la moda. ¿Sí? Entonces, para la moda, recuerde lo que hacíamos. Primero colocamos los datos y luego sacamos la frecuencia. Entonces, en los datos tenemos, ¿sí? Ya he colocado los datos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De aquí, ¿qué nos toca hacer? Nos toca sacar la frecuencia. Recuerde que la frecuencia es el número de veces que se repite ese dato. En este caso, el 0 se repite una vez. Entonces coloco 1. El 1 se repite 2 veces. El número 2 se repite 2 veces. ¿Sí? Y he organizado la frecuencia en donde el 3 se repite una vez, el 4 una vez, el 5 una vez y el número 6 una vez. Si nosotros observamos, en este caso tenemos 2 modas. ¿Sí? Estos 2 datos son los que tienen el mayor número de frecuencia. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra interpretación? En este caso tenemos una moda bimodal, que es de 1 y 2 accidentes de trabajo mensuales. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Recuerde que se sube a la plataforma de Classroom la tarea. Esa tarea la va a hacer en una hoja perforada, captura la imagen y sube a la plataforma. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.